Así que bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Ustedes saben que yo había iniciado un mensaje que dio un panorama de 3 claves sobre el Salmo 90:12 y ahora la idea era desarrollar cada una de ellas, que son 3, y vamos a empezar hoy con la clave de la oración. Así que vamos a compartir el Salmo 90:12, si lo podemos poner allí, todos los podemos ver. Salmo 90:12. Salmo 90, versículo 12, es una oración de Moisés, ¿sí? Una hermosa oración de Moisés, que habla del tiempo, que habla de la vida, porque él dice en un momento, 70 es la edad del hombre, 80 en los más robustos, como diciendo, más o menos es el promedio del tiempo del ser humano en esta vida, en este paso, en este tránsito por la tierra. Y el versículo 12 es un versículo muy bonito que dice, como una oración, recuerden que es una oración de Moisés, que Moisés le dice al Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender esto de que la vida es tan fugaz, tan breve, que se va tan rápido, para que podamos alcanzar sabiduría mientras transitamos la vida. Así que bueno, yo quiero, ustedes se recuerdan que en ese momento nosotros habíamos mencionado 3 claves, pero antes de mencionarla yo había hecho una mención de la frase de un escritor que decía que la vida de un ser humano vale por lo que encierra el futuro. La vida de un ser humano vale por lo que encierra el futuro, como diciendo, tu presente tiene sentido, tu presente tiene calidad, tu presente tiene consistencia y significado en la medida que tengas al final de tu vida una meta. Si no sabes a dónde querés llegar, si no sabes cuál es tu destino, si no tenés nada por qué luchar en esta vida y tu filosofía de vida es comamos y bebamos que mañana moriremos, entonces tu presente será un presente muy pobre, muy escurridizo, muy fugaz, sin significado, sin sentido, donde lo único que tratarás de llenar es el vacío de tu alma con un montón de cosas que nunca te terminan de satisfacer. Pero si realmente la meta en el final es encontrarte con Cristo, terminar la carrera, perseverar hasta el final, entonces tu presente es un presente con un significado tremendo y estás librando la más digna y la más fuerte de todas las batallas que un ser humano puede librar en este mundo, que es la de ser cristiano y seguidor de Cristo. Ser un seguidor de Cristo es lo más difícil que hay sobre la faz de la tierra, a menos que vayamos comprendiendo día a día, tomemos más conciencia de la bendición de lo que es la gracia, para que entonces la vida cristiana pueda convertirse en un disfrute, en un deleite. También decimos que esto de vivir con sabiduría tiene que ver con tener una perspectiva de eternidad. En la medida que nosotros tenemos una perspectiva de eternidad y entendemos que lo eterno es realmente lo importante, como cantábamos hace muchos años en un himnario que no era el himnario de Gloria, sino que era un himnario, a ver, no me acuerdo el nombre ahora de ese himnario, muy antiguo, que el de Rayos de Esperanza, ¿sí? Rayos de Esperanza se llamaba ese himnario, y había un himno que decía, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Así que cuando vivimos con perspectiva de eternidad, entonces realmente podemos alcanzar sabiduría también. Las 3 claves que mencioné para transitar el 2021 son la clave de la oración, como la necesaria quietud para domesticar o dirigir el impulso, el movimiento, la acción, y darle a Dios el protagonismo. Así cuando alcanzamos quietud en la oración, es cuando le damos a Dios el total protagonismo, cuando Él se convierte en protagonista de la vida. Cuando nosotros invertimos tiempo en la oración, le estamos diciendo, Señor, yo quiero que vos tomes el timón de mi vida, el timón de mi matrimonio, el timón de mi casa, el timón de mi presente, de mi futuro, de mis hijos. Yo quiero que vos te pongas al frente, al mando. Le damos el protagonismo a Dios. Lo segundo fue la clave de entender el dolor como un proceso natural en la vida. Eso lo vamos a ver en otro momento, y desarrollamos algo la vez pasada. Y lo tercero fue la clave de entender que el presente es tu capital más importante,
que el pasado tiene que ser resuelto en la presencia de Cristo y que el futuro tiene que estar en perspectiva, pero que tenemos que ensanchar el presente y vivir un presente con significado. Así que bueno, en la clave de la oración, cuando yo compartí la palabra hace 2 sábados atrás, mencioné, desarrollé el tema de darle el protagonismo a Dios. Es decir, cuando nosotros estamos viviendo nuestra capacidad humana, Dios no puede manifestar su poder. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias habilidades, con nuestra propia sapiencia, con nuestras propias atribuciones y ser sabios en nuestra propia opinión, entonces Dios no tiene lugar. Cuando nosotros ponemos todo eso a los pies de Cristo y pedimos que Él bendiga nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra inteligencia, guíe nuestras decisiones y le damos el protagonismo a Dios, entonces actúa el poder de Dios en nuestra vida, ¿sí? Dios dice, no puedo hacer cosas nuevas entre ustedes porque todavía están viviendo dentro de vuestras capacidades, ¿sí? Las cosas nuevas de Dios no suceden dentro de nuestro control, ¿sí? No es allí donde encontramos el poder de Dios. El poder de Dios opera fuera de nuestro control. Así que bueno, esa fue la primera parte. Yo ahora quiero desarrollar la segunda parte y quiero que presten mucha atención. La oración es la necesaria quietud para domesticar el impulso que es la acción, es decir, cuando vamos al movimiento. Impulso tiene que ver con movimiento, con acción. Y el impulso es, digamos, el resultado del deseo. Es promovido por el deseo. Es promovido por el deseo. Y nosotros los seres humanos tenemos deseos buenos y deseos malos, ¿sí? Que pasan por nuestra mente. Deseos que son del agrado de Dios y deseos que no son del agrado de Dios. La oración nos permite a que nosotros podamos domesticar aquellos deseos que no son del agrado de Dios y liberar aquellos deseos buenos que están en nuestro corazón y en nuestra alma. Hay impulsos positivos para la vida. Las relaciones interpersonales, caminar con Dios de manera intencional, vivir en el propósito de Dios son deseos positivos. Pero hay también impulsos que son negativos, impulsos que esclavizan la mente, impulsos que te embotan el pensamiento, impulsos que te generan un pensamiento en la mente donde uno está pensando cosas que en la vida real no suceden. A veces nosotros nos fabricamos cosas en la mente que no están en la vida real. A veces nos damos tanta manija con algunas situaciones que realmente no son de la vida real, ni así son las personas. Pero nosotros lo fabricamos aquí porque no controlamos el deseo, porque no lo ponemos a los pies de Cristo. Cuando decimos que una persona es impulsiva, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos esta persona es impulsiva, estamos diciendo que pasa del deseo a la acción, que el deseo no pasó por la razón. Lo voy a repetir, a ver si lo podemos entender. Cuando decimos una persona es impulsiva, estamos hablando de Pedro, por ejemplo, antes de Pentecostés, ¿sí? Que le venía lo que le venía enseguida, él lo decía, era espontáneo, era auténtico, pero muchas veces no reflexionaba, no razonaba lo que él tenía que hacer o decir. Es decir, impulsiva es la persona que pasa del deseo, de la emoción a la acción sin pasar por la razón. Por eso, para controlar el deseo y para canalizar el deseo necesitamos reflexión y oración. Y prestemos atención, porque cuando vamos a la presencia de Dios en oración, pasamos mucho tiempo de reflexión. ¿No les pasa a ustedes? ¿Sí? Que cuando estamos orando estamos reflexionando muchas cosas en la presencia de Dios. ¿No les sucede? A mí me sucede. ¿Sí? Como decía Leandro recién, que nosotros vamos ahí, descansamos, hablamos, abrimos nuestro corazón. Y por eso dice Pablo que oremos con el entendimiento, ¿sí? Con la reflexión, que pensemos, que hablemos con Dios, que razonemos lo que le estamos diciendo a Dios, pero también que oremos con el Espíritu, que hablemos en lenguas, que soltemos el Espíritu, que alabemos, que glorifiquemos también en la oración. Primera de Pedro 2:11 dice, queridos hermanos,
les pido como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Queridos hermanos, les pido, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Es aquí hay una lucha que se lleva a cabo en los pensamientos y en las emociones. Esas luchas que tenemos en los pensamientos y en las emociones conectan rápidamente con la acción. Por eso que debemos tener control, dominio propio, y eso se alcanza en la oración. La idea de abstenerse o mantenerse lejos es la de controlar la ansiedad que genera un deseo malo e insatisfecho. Escuchen bien, cuando nosotros tenemos un deseo que no es bueno y no lo podemos satisfacer, ese deseo, entonces se genera una ansiedad. Cuando hay un deseo que no se puede satisfacer en la vida, eso te genera una ansiedad. Y si es un mal deseo, te genera una ansiedad muy fuerte. Entonces tenemos, el apóstol nos dice, Pedro nos dice, absténganse de eso. Digan que no. Echen mano de la oración. Tengan autoridad sobre los deseos. Gobiernen en el alma. Tengan autoridad sobre el cuerpo. Sean decididos. Si aman a Dios realmente y lo aman de corazón, juéguense por el Señor y tienen que saber que hay cosas que hay que obedecer y hay cosas a las que hay que decirle que no. Vayan a la oración, rueguen, luchen, batallen, no se entreguen fácilmente a un deseo que te arrastra a una situación que va a ser inconveniente para tu vida. El tiempo de comunión con Dios nos ayuda a gobernar el impulso y nos ayuda a discernir la fuerza que debemos controlar de aquella que debemos utilizar para bendecir. Es decir, vamos a liberar los buenos deseos y vamos a gobernar los malos deseos. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. ¿Sí? Pues Dios, según su bondadosa determinación, en la Reina Valera dice, es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? El que produce los buenos deseos. Pero bueno, ahora nos vamos a meter en un tema que lo voy a tocar en 3 puntos sencillos, pueden ser más de 3 puntos, y acá con esto vamos a acelerar el mensaje. Escuchen bien, el problema que tenemos los cristianos, por no decir la mayoría o por no decir todos los cristianos, es que nos cuesta orar. Nos cuesta orar. Vamos a ser sinceros. ¿Cuánto decimos amén a esta declaración que estoy haciendo? A ver, yo estoy diciendo que a los cristianos nos cuesta orar. ¿Cuántos levantan la mano? Muy bien, cuánto aprecio la sinceridad. Lutero, que oraba 3 veces, Lutero, que oraba 3 veces por día, dijo, una de las disciplinas más difíciles de la vida es la oración. La oración nos cuesta. No es fácil mantener una vida diaria de oración. A veces nos cuesta, es trabajosa. A veces la evitamos, porque la carne, vamos a decir la carne que es el cuerpo, quiere otras cosas. ¿Qué quiere el cuerpo? Cuando vas a orar, te agarra sueño, quiere dormir, o quiere ver la tele, o quiere comer algo. Siempre estamos picoteando algo, ¿no? Ese es el deseo de la carne, ¿sí? Entonces, la primera cosa que quiero señalar de por qué nos cuesta orar es porque la carne es débil. Voy a repetirlo. Nos cuesta orar porque mi carne es débil, ¿sí? Sería el cuerpo, en la traducción sería el cuerpo. Miren, Jesús lo dice en Mateo 26:41, cuando los discípulos en el Getsemaní, en el huerto, en el jardín de Getsemaní, tuvieron dificultad. Y él les dice, no han podido orar ni siquiera una hora, yo les pedí que orasen, que me acompañaran, y se durmieron, fueron vencidos por el sueño. Después que se despertaron, Jesús le dice, velen y oren, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es débil. Lo voy a repetir, Mateo 26, 41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y Romanos 8:5 habla que hay personas que están dominadas por los deseos pecaminosos y solo piensan en las cosas pecaminosas. El lenguaje de la Reina Valera es que son de la carne y piensan en las cosas de la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, la solución a este problema? Escuchen bien. Si nuestro cuerpo es débil y se acostumbra a determinadas cosas y le cuesta la oración, es porque al cuerpo se lo gobierna a través de los hábitos. Voy a repetirlo, a ver si lo podemos entender. Nosotros aprendemos a gobernar al cuerpo a través de los hábitos. Cuando más cultivamos un hábito, alcanzamos una disciplina y esa disciplina empieza a domesticar al cuerpo y a la carne. Y ya la carne se acostumbra. Llega un momento que el cuerpo desea la oración. Si sos una persona que orás mucho, llega un momento que el cuerpo te pide la oración. El cuerpo está necesitando porque lo habituaste a la oración. Pero si nunca orás, va a ser difícil, o si orás muy poco, quiere decir que el cuerpo está habituado a otras cosas. Entonces, cuando vas a orar y empezás a bostezar, te pegás unos bostezos que no parás más. Sí. Y te agarrás la cabeza y te desconcentrás y empezás y te vas con el pensamiento y te acomodás. Es porque el cuerpo no está disciplinado. Es porque el cuerpo tiene que alcanzar disciplina. Tenemos que disciplinar el cuerpo y llevar a que sea un deleite en Dios, que se deleite en lo espiritual y que se deleite en Dios. Domesticar es dirigir, ¿sí?, esas fuerzas primarias de los deseos humanos. Miren, David en el Salmo 40, versos 6 y 8, él dice, no te deleitas, yo sé que no te deleitas en sacrificios y ofrendas, que hagamos tantos sacrificios por el pecado, más bien te deleitas y te complaces en que hagamos nuestra voluntad con nuestra alma y con nuestra carne, que hagamos tu voluntad con todo nuestro ser, que disfrutemos tu presencia. Así que, ¿cómo disciplinamos la carne, el cuerpo? Hay que enseñarle hábitos. Debemos obedecernos, aprender a deleitarnos en la oración, en el ayuno que cuesta tanto. Yo sé que a veces para algunas personas el ayuno se hace difícil por el tema del tratamiento médico o por el tipo de situación, entonces no pueden pasar muchas horas sin comer, pero muchas veces es una cuestión de hábitos, Tenemos que desarrollar una disciplina. Yo sé que es una palabra muy fuerte esta de la disciplina, ¿sí? Pero realmente si nosotros no alcanzamos disciplinas en la vida, nos va a costar siempre la oración. Y escuchen bien, no es que la oración nos hace espirituales. Puede haber personas que oran, naturalmente que las personas que oran son espirituales, porque aprenden a confiar en Dios, porque se apoyan en Dios, pero hay algo por encima de la oración. Si una persona no tiene amor, su oración tampoco llega al techo. ¿Me explico lo que digo? El amor está por encima de la oración. Y esto también tenemos que entenderlo, ¿sí? La oración es importante, pero en el Antiguo Testamento hay momentos que Dios dice, yo no me interesan sus asambleas, sus celebraciones, sus oraciones, las detesto, dice el Señor, porque veía que lo hacían por compromiso, porque el Señor busca no tanto el sacrificio, sino la obediencia, el amor. Así que el amor está encima de la oración. Si uno no ama al hermano que puede ver con sus ojos, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? Dice el apóstol Juan. Así que tenemos que tomar decisiones y saber comunicarlas al cuerpo. No dejar que la carne haga siempre lo que le gusta, ¿sí? Le gusta porque se acostumbra así, pero por los hábitos tenemos que acostumbrarla a que al cuerpo le guste la oración, le guste lo espiritual, le guste venir al culto, le guste leer la Biblia, le guste, se acostumbre. Por eso nos cuesta orar,
porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Tenemos la decisión mental, tenemos la disposición en el espíritu, pero la carne es débil. Recuerden, somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es un orden también jerárquico. Somos espíritu, alma y cuerpo. No puede el cuerpo gobernar al alma y el alma al espíritu. Es todo al revés. El espíritu tiene que dar órdenes al alma y el alma tiene que darle órdenes al cuerpo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a la segunda razón. Nos cuesta orar porque la carne es débil. Segundo, nos cuesta orar porque hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de la oración. Nos cuesta orar porque hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de la oración. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades del mal. Y dice que esto se opone, esto genera opresión. Es una opresión que se da en el momento de la oración, porque hay fuerzas espirituales que no quieren que vos te pongas en oración. Y en Daniel 10:12 dice que la oración de Daniel, que oró 21 días, hizo un ayuno de 21 días, le dice el ángel, tu oración fue respondida desde el primer día. No le dice fue oída, escuchen bien. Tu oración fue respondida desde el primer día, Daniel. Solo que se opuso el príncipe de Persia y se puso a luchar se opuso para que tu oración tuviera estorbo. Se opuso. Si hay oposición espiritual en la oración. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Apenas te levantás a orar, se levanta el infierno. Cuando vos te vas a poner a orar, se levanta el infierno en contra tuyo y en contra mío. No es un tema tan sencillo. No tenemos que ser ingenuos en este sentido. Carlos Anacondia dijo, nadie es importante hasta que su nombre sea mencionado en el infierno. Es decir, nadie es importante en el reino de Dios hasta que su nombre sea mencionado en el infierno. Es decir, sos intrascendente en el reino de Dios a menos que en el infierno se mencione tu nombre y tu apellido, porque sos una persona que le estás haciendo la vida imposible al diablo y porque estás guerreando y porque estás venciendo. Y cuando vences en la oración, el enemigo no sabe qué hacer. Tenemos una infinidad de textos bíblicos donde prevalece el poder de Dios en la oración. Es una batalla la oración. Hay que darle y darle y darle con todo y prevalecer hasta el final, con el entendimiento, con el espíritu. Pero hay que prevalecer, hay que decidirse, hay que proponerse. Yo te desafío en esta noche que entiendas que la oración es una propuesta, es un desafío. No lo tomes a la ligera. Si vas a tomar la oración como algo a la ligera, que vas a orar cuando tengas ganas, vas a ser una persona débil en la oración y por lo tanto una presa fácil del enemigo. La oración es una decisión intencional. La oración es una decisión que tomo en la presencia de Dios. La oración es algo que planifico. La oración es algo que determino. La oración es algo que me la juego. La oración es algo que digo, el tiempo con Dios no me lo roba nadie. La oración la tengo que planificar, tengo que buscar el horario, tengo que apartarme, tengo que clamar, tengo que agradecer, tengo que alabar, tengo que hablar en lenguas y hablar mucho en lenguas. Si recibiste las lenguas, habla mucho en lenguas porque el diablo no entiende nada cuando hablas en lenguas, pero el Espíritu discierne lo que estás diciendo y te responde porque estás orando conforme a la voluntad de Dios. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar siempre. Hay que orar para vencer, hay que orar para alcanzar victoria, hay que orar para alcanzar el propósito de Dios, hay que orar para alcanzar la respuesta de Dios, hay que orar. Jesús dice, oren y no desmayen, capítulo 11 de Lucas creo que es, oren y no desmayen, oren y no desmayen. Y cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Y qué es lo que dice? Había una viuda que iba a pedirle al juez, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia, pero este juez era un juez malo, era un juez injusto y nunca la escuchaba y nunca le hacía justicia. Pero dice que tantas veces le insistió la viuda que el juez malo dijo, con tal de sacármela de encima a esta viuda, le voy a conceder su pedido porque ya no la aguanto más. Y le hizo justicia.
Miren la parábola de Jesús, si no tenía buen humor el Señor. Y cuando termina la parábola, ¿saben qué dice Jesús? ¿Cuánto más Dios no va a responder a sus hijos que claman de día y de noche? Eso dice después de la parábola. ¿Cuánto más el Padre no va a responder a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Y quiero terminar con el tercer punto de por qué nos cuesta la oración. Hay otros aspectos de por qué nos cuesta la oración, pero no quiero tampoco abusar del tiempo y no podemos decir todo en una palabra, en una reflexión. Pero quiero solamente estos tres pensamientos. ¿Por qué nos cuesta la oración? ¿Porque la carne es débil? ¿Porque hay fuerzas espirituales que se oponen y oprimen nuestra vida? Cuando nos ponemos a orar se levanta el infierno contra nosotros. Y tercero, nos cuesta orar. Muchas veces porque nuestra relación con Dios está quebrada. Nos cuesta orar muchas veces porque nuestra relación con Dios está rota. Nos cuesta orar muchas veces porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos que no somos dignos de que Él nos conteste nuestras peticiones. Y nos decimos, ¿cómo le voy a pedir esto si yo estoy haciendo esto, estoy pensando aquello, estoy haciendo lo otro, no arreglé esta situación, tengo mi relación quebrada, tengo mi relación rota, tengo mi relación afectada con Dios? ¿Y cómo voy a orar? Eso me impide, me cuesta orar teniendo este tiempo que estoy pasando con Dios. Necesitaría primero que alguien me ayude, que alguien me ministre. Necesitaría primero restablecer mi relación. Necesitaría primero ponerme en comunión. Necesitaría arreglar todas las cosas y después voy a orar. ¿De dónde surge eso? ¿Dónde está en la palabra de Dios? Eso, que para orar al Padre necesitas primero resolver un montón de cosas. Si es con ese criterio, nunca vamos a tener una vida de oración, porque siempre estamos resolviendo cosas con Dios. Y siempre estamos resolviendo cosas con nosotros mismos. Y siempre estamos resolviendo cosas con la vida. Y todos tenemos un cartel en nuestro pecho que dice, ténganme paciencia, Dios no terminó conmigo. Jesús resuelve este problema y dice, en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 6, habla de intimidad. Escuchen, en el capítulo 6 y en el verso 6 del Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, Jesús habla de intimidad. Intimidad. ¿Sí? Cuando vas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre. Escuchen, cuando vas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Cuando vas a orar, hacelo en intimidad. Cerrarle la puerta a un montón de cosas, a los ruidos de la vida, a que tu carne es débil, a que tus deseos no son buenos, a que tenés problema con el vecino, a que tenés problema con tus hijos, a que tenés problemas con tu matrimonio, a que tenés problema con la economía, a que estás turbado, a que estás cansado, a que te pasó algo que te dañó, a que hiciste algo que fue desagradable. Olvídate de todo. Cuando vas a orar, entra a tu cuarto y cerrá la puerta y orá a tu Padre. Y escuchen, no dice orá a Jehová de los ejércitos. No dice llorá al Señor de los cielos. Jesús dice, cerrá la puerta y orá a tu Padre. Esa es la oración. Eso es oración. Que nos acerquemos en la intimidad y hablemos con nuestro papá espiritual. Cuando el hijo pródigo estaba comiendo la comida que comían los cerdos, las algarrobas, y se dio cuenta que había llegado al fondo del pozo, que había ido muy lejos, que había malgastado la herencia, que se había acostado con un montón de mujeres, que había desperdiciado todo el dinero, que había gastado todo en alcohol, que había desparramado todo, que había hecho la vida loca, ahora se encontraba sin un centavo pidiéndole a un patrón que le diera lugar, aunque sea para alimentar a los cerdos, y comía de las algarrobas de los cerdos. Cuando se despertó de toda esa realidad tan triste, después de haberse ido de la casa del padre y haber pedido la herencia, la parte que le correspondía de la herencia,
levantó la mirada al cielo y dijo: iré a la casa de mi padre. ¿Qué hago yo aquí? Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir que aunque sea me reciba como a uno de sus jornaleros, ni siquiera como un hijo, pero aunque sea que papá me tenga en su casa y me deje trabajar como a uno de sus trabajadores, de sus peones. Con eso sería el hombre más feliz del mundo. ¿Y quién fue el primero que salió cuando el hijo pródigo volvió a la casa? ¿Quién salió al encuentro? ¿Quién lo vio a lo lejos que venía el hijo, golpeado después de haberse equivocado con las decisiones que tomó? Fue el padre que lo vio a lo lejos. Y el padre corrió, y el padre corrió, lo abrazó, lo besó, hizo una fiesta. Miren, escuchen, el juez te dice: vos hiciste esto, por lo tanto mereces esto. ¿Sí? Si Dios fuera un juez, si nos acercamos al trono de un juez, entonces si vamos a la oración, Dios te dice: mira, Nicolás, vos hiciste esto y te mereces esto. Pero ¿saben lo que dice el libro de Hebreos? Acerquémonos al trono de la gracia, no del juicio, de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro y hallar descanso para nuestra alma. Entonces, cuando vos te acercás, Jesús te dice: cuando vas a orar, entra a tu cuarto, cerrá la puerta y en esa intimidad habla con tu Padre. ¿Y qué te dice un padre a un hijo? ¿Qué le dice un padre a un hijo cuando se acerca a la oración, aunque su relación esté quebrada? ¿Qué le dice? Vení, hijo, acércate. Vení que te quiero dar un abrazo, te quiero dar un beso. No sabés lo feliz que estoy de que estemos juntos compartiendo este momento. Y ahí se cae el peso de la culpa, se cae el peso de tus cargas, se cae el peso de tus pecados, de tus deseos, de todo aquello que te alejaba de Dios, y te das cuenta que Dios es un Padre que te ama. Si nosotros somos padres terrenales y amamos tanto a nuestros hijos, y los perdonaríamos infinidad de veces porque son nuestros hijos, y siempre los miraríamos como hijos, no como extraños, cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor perfecto. ¿Sí? Así que la oración, la clave de la oración como una clave para vivir con sabiduría, la clave de la oración, que es una clave de la vida para vivir una vida con sabiduría, porque no hay sabiduría en este tránsito, en esta vida, si no alcanzás a comprender la oración. Yo no estoy, esto lo estoy sacando, no lo tengo escrito en ningún lado. Así como le dije, la oración, el dolor y el presente, me están viniendo otras claves que tengo que escribir, porque no son cosas que se desprenden del Salmo 90, verso 12. El Salmo 90 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Pero me pongo a pensar, ¿cuál será una clave para vivir con sabiduría? ¿Te parece que la oración no es una de esas claves? Hay muchas claves, debe haber 10, 15, 20, 30, no sé, debe haber muchas, pero seguro que la oración es una de esas claves, porque una vida sin oración es una vida sin rumbo, sin norte, una vida que naufraga, una vida que perdió el rumbo, que perdió el sentido, que perdió todo el propósito de vida y que está presa del enemigo. Entonces tenemos que darle lugar a Dios en la oración, confiar en el poder de Dios que tome el protagonismo en nuestra vida. Tenemos que saber que tenemos que abstenernos de nuestros deseos que batallan contra el alma. Vos y yo tenemos deseos que batallan en la mente, ¿no es así? Deseos. Hay deseos que batallan en nuestra mente. Dice el apóstol Pedro: absténganse de esos deseos que batallan allí en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones. Piensen que son como extranjeros y peregrinos en este mundo. Ustedes no se van aquí a quedar toda la vida a vivir una eternidad en la tierra,
para hacer lo que ustedes quieran. Están de paso. Entonces alcancen sabiduría, absténganse por el bien de ustedes, por el bien de la familia y por el bien de la iglesia y por el bien de la sociedad. Sean cristianos enteros, hechos y derechos. Absténganse, tomen decisiones, dice Pedro. No anda con vuelta, absténganse. Y abstenerse es una decisión que se alcanza en la oración, porque la carne es débil, porque hay fuerzas espirituales que se oponen para que oremos y porque a veces nuestra relación está quebrada. Pero nosotros siempre tenemos que saber que Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, verso 6, cuando vas a orar, entra a tu cuarto, cerrá la puerta y orá a tu Padre. Y orá a tu Padre. Habla con tu Padre. Padre, en esta hora, en este momento, Señor, quiero orar por todos los que están escuchando esta palabra, Señor, desafiando tu Santo Espíritu, desafiándonos a la oración como una clave de la vida, porque nos cuesta la oración, nos cuesta la oración. Cuando lo pregunté me di cuenta que todos levantamos las manos, Señor. Nadie puede decir, si bien hay personas que reciben un don muy especial, si bien hay personas muy puntuales que reciben un don de la oración, que son personas que tienen un carisma, una gracia, un don dado del cielo para orar y hacer oraciones muy extensas y orar todos los días y orar en muchos momentos del día y se convierten en intercesores, en guerreros, en personas que tienen un don especial para alcanzar muchas victorias para el pueblo de Dios. Pero independientemente, Señor, de aquellas personas que reciben este don maravilloso, a todos nos cuesta la oración. Y si Lutero oraba 3 veces por día, y él decía que era una de las disciplinas espirituales más difíciles, ¿cuánto más a nosotros? Señor, enséñanos a orar, como te lo pidieron los discípulos. Ellos te veían orar tanto, te veían disfrutar tanto de la comunión, te veían que te levantabas muy temprano, aun cuando todavía era oscuro, y te internabas en el monte y te ponías a orar por largo tiempo, hasta el alba, y se sintieron tan inspirados por esa vida de oración que vos tenías, Señor, que te dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y necesitamos que el Señor nos enseñe, salvo aquellos que tienen un don que no necesitan ser enseñados, porque el don es un regalo sobrenatural, una capacidad sobrenatural. A ver, ¿qué es un don de Dios? Es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da a los creyentes en determinadas áreas de la vida. Un don es un regalo de Dios. Es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da a las personas en determinadas situaciones, áreas de la vida y fortalezas de la vida. Pero necesitamos aprender a orar como todos los discípulos aprendieron a orar y el Maestro les enseñó en vivo y en directo, con la teoría y en la práctica. Qué bueno que podamos decirnos y desafiarnos. Miren, ustedes pensarán, yo soy un pastor, ya soy un hombre grande, seguramente no tengo dificultades con la oración, seguramente manejo muy bien todos mis deseos, seguramente tengo un gobierno espectacular en mi vida. No es así. Yo tengo una batalla en mi mente con los deseos, necesito orar. A veces hay mañanas que me levanto con muchas ganas de orar, hay veces que me cuesta más y me cuesta. Pero aunque me cueste, estoy allí. A veces no me sale una palabra, pero estoy en la presencia de Dios. Y a veces no sé qué hablar, pero le abro mi corazón, le digo lo que me pasa, le digo la lucha que tengo en la mente, la lucha con los recuerdos, la lucha con el pasado, la lucha con el futuro, mis inseguridades, mis incertidumbres, mis dudas, las cosas que me cuestan en la vida. A todos nos pasa, somos de carne y hueso. Somos de carne y hueso.
Por eso me encantó todo lo que pasó en el culto, desde que comenzó hasta la Santa Cena, cómo el Espíritu Santo nos fue ministrando en áreas puntuales de nuestra vida, para que, querida iglesia, Casa de Gracia, y a todos que ya están conectados por el Facebook y que nos participan de este culto en la comunión, entendamos que se nos hace más agradable y podemos disfrutar más la vida cristiana cuando comprendemos más la gracia de Cristo. Cuando entendemos que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Cuando Pedro dice absténganse, no es que estamos bajo la ley, él lo dice para nuestro bien, como diciendo, ustedes no saben el favor que le van a hacer a su vida, si ustedes comprenden con sabiduría que están de paso en este mundo y no le obedezcan a los malos deseos, porque eso les va a traer consecuencias en la vida y van a perder tiempo, lo van a lamentar, van a retroceder, van a tener que tener consecuencias de cosas que no les conviene, les va a afectar el matrimonio, los hijos, la vida, el trabajo, la economía. Va a ser como una bolsa rota por donde se escapan las bendiciones. Pónganse en las pilas, absténganse, sean sabios, sean entendidos, juéguensela, vamos. A ver, en un momento, si Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. No es que estamos bajo la ley, estamos bajo el amor, bajo la gracia. Pero Jesús la tenía clara y dijo, pero si ustedes me aman y realmente me aman de verdad, entonces se va a notar en la obediencia, en la obediencia. Porque realmente si yo lo amo al Señor, entonces, si estoy enamorado de Jesús, miren, difícilmente me deje gobernar por otras cosas, porque lo amo, porque estoy enamorado, porque quiero agradarle, pero cuando le fallo es porque realmente me falló mi amor. Cuando le fallo y hago cosas que no tengo que hacer es porque falló el amor. Falló el amor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Falló el amor. No falla otra cosa. Y cuando recomponemos la relación es porque recuperamos el amor a Cristo, el amor verdadero a Jesús. Ese amor, ese deseo, ese anhelo del alma de agradar a mi Cristo, de agradar a mi Señor, de honrar a mi Padre, que me ve siempre, que me contempla, que busca mi bien, que no tiene un látigo en la mano, que no me condena, porque después del capítulo 7 de Romanos, cuando habla Pablo, que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, comienza el capítulo 8, verso 1, diciendo, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, a quienes ninguna cosa los podrá separar de su amor, nada los podrá separar del amor de Cristo.